Camilo, buenas tardes. Buenas tardes con todos. A ver, esta es una primera sesión que estamos teniendo ahora para desarrollar esta asignatura. No sé si tienen ya delegado, han hecho de repente alguna de sus coordinaciones al respecto. A ver, un momentito, señores, ya, unos 2 minutitos, por favor, para mejorar la presentación. A ver, jóvenes, le estaba consultándole, no sé si tienen delegado. Sí. Bueno.
Ya, en tal sentido, entonces, para ya iniciar y tomar fuerza sobre el avance del curso, te pediría por favor, en todo caso, ya que nos vas a estar apoyándonos para asumir de repente la representatividad de tu salón, que puedas de inmediato crear un grupo de WhatsApp. Ujú. Muy importante siempre, ponle el año que es 2022-1, o sea, el semestre 1, ¿ya? Eso porque de repente nos vamos a confundir, tengo bastantes grupos de los anteriores semestres. Bueno, en tal sentido, gracias. ¿Cómo apellidas? Ah, Vega. Ah, correcto. Ya, entonces apóyanos justamente con hacer este grupito porque necesitamos pues de alguna u otra manera comunicarnos para, como les se hacía, ¿no es cierto? Entendiendo que todavía, bueno, este semestre han tomado la decisión de continuar mediante este medio. Yo creo que ya es la última, ¿no? Ya tenemos que entrar a la práctica del presencial y vamos viendo cómo vamos nosotros también integrándonos nuevamente a hacer las clases presenciales poco a poco, lo que se vaya a desarrollar más adelante, ¿no? Porque deja muchos vacíos. El de repente utilizar medios no es una costumbre que manejemos, no somos de repente eh, un sistema en el cual se haya acostumbrado a trabajar por este medio. Entonces, en ese sentido, vamos a, de alguna u otra manera, reincorporarnos nuevamente en vista que la situación, vamos a decir en cierto modo, ya ya no es muy en suspenso, tal vez el estar en un aislamiento. Entonces, señores, vamos desarrollando, transcurre en el proceso que transcurra nuestro avance. Para esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de construcción de obras viales, conocido también como Caminos 2, y lo que involucra esto, desarrollar. Dentro de los procedimientos, claramente esta es una secuencia del área de transportes, donde se tuvo inicialmente lo que era el diseño geométrico y en esta oportunidad pues se basa o se trata en la aplicación de todo un proceso constructivo. El proceso constructivo de obras viales es prácticamente hacer realidad nuestras carreteras con la infraestructura que tiene que tener pues todas las condiciones mínimas para poder brindar seguridad, comodidad, confort, y es una infraestructura pues que da pues lo que se dice calidad en el transporte. Como vía de comunicación es muy fundamental para el desarrollo de una economía o de vamos a decir, para la proyección de una serie de proyecciones dentro de lo que es el interés común en una nación. Hoy en día, el hacer pues carreteras involucra estos proyectos en el desarrollo, incluidos en los presupuestos que generalmente son abordados por gobiernos locales, regionales, muy poco de repente observar pues que una empresa privada o un interés en común privado pueda hacer la gestión para la construcción de una carretera, puesto que invertir en una vía de comunicación involucra pues bastante presupuesto. Es muy fuerte lo que se utiliza. Entonces, esto tiene que entrar dentro de un plan, de un programa, por decirlo así, que está establecido dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las vías están amarradas pues dentro de una red vial nacional y tienen sus clasificaciones, como se había visto inicialmente, ¿no? Una red vial primaria, una red vial secundaria, una red vial terciaria.
Esta asignatura, si bien es cierto, involucra el proceso constructivo, ahora nos vamos a enfocar a ello, con puntos tal vez muy importantes por resaltarse. Bueno, a ver, no sé, me gustaría saber si me llega la comunicación de manera fluida o se interrumpe o está entrecortado tal vez. El mío está bien, ingeniero, clarito. Se le escucha bien, ingeniero. Sí, porque un poquito que si no vamos a estar entrando en una comunicación fluida, algunos sabiendo de que no es nuestra mejor arma la comunicación, vamos a decirlo así, distorsiona tal vez en cierto modo el avance, ya que las asignaturas en ingeniería, siempre lo he dicho y lo he comentado, son más prácticas que teóricas, son más incisivas cuando uno entra, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer una labor de un proceso constructivo, es muchos los factores que empieza uno a desarrollar, desde desarrollar lo que se llama todo el procedimiento de movimiento de tierras. Y esto va a ser muy fundamental para ustedes porque es una actividad que ustedes permanentemente, si es que están pues en esta actividad de la construcción de carreteras, van a estar frecuentemente. Hacer un procedimiento de movimiento de tierras, básicamente, pues es todo un proceso en el cual incluye una gran variedad de partidas, desde hacer pues lo que se tiene dentro de los expedientes técnicos, que hoy es la práctica común, elaboración de expedientes técnicos, donde se prácticamente se hace toda una programación, una planificación entre procedimientos de trabajo, costos y tiempos. Muy importante. En un procedimiento de un proyecto de obra vial, para el cumplimiento y la culminación de esta, establecen periodos y plazos de tiempo desde el inicio, que es la entrega de terreno, y el acta de inicio de trabajos, donde le programan a usted en días calendario. Cuando hablamos de días calendario, incluyen pues todo el mes de los días. Entonces, incluye, de acuerdo a ello, en días medidos. Esa proyección, cuando se elaboran los expedientes técnicos, le dice cuánto tiempo debe de durar la ejecución hasta su culminación. Entonces, para eso está programado, destinado, cuánto periodo de tiempo le voy a darle yo a construir de repente un perfilado o poner una capa de base, una capa de subbase, en cuánto tiempo le voy a extender ese asfalto, cómo voy a proceder a la aplicación. En este punto, por resaltarse, es que vamos a empezar a conocer que la gran mayoría del equipo mecánico es pues utilizado en carretera. En la construcción, para la ingeniería en general, muchos conocemos una gran variedad de equipo mecánico. Y si nosotros más o menos vemos algo de lo que se puede hacer, entonces, ¿qué equipos mecánicos ustedes actualmente han visto, ya conocen? Porque va a ser muy importante saber por qué. Aquí, a ver, imagínense cómo yo voy a calcular un costo del uso de una maquinaria. ¿Cuánto le voy a darle? ¿Cómo voy a calcular un presupuesto? ¿Y cuánto me va a costar el utilizar un equipo mecánico? ¿Por cuánto en esto va a ser medido? ¿Cuál va a ser la unidad de medida? Entonces, aquí nosotros necesitamos saber justamente toda esa proyección. A ver, pregunto, no sé si me pueden darme algunos ejemplos del equipo mecánico que se pueda utilizar tal vez, o
en la construcción de carreteras o de repente para la industria de la construcción en general. ¿Qué equipos conocen? A ver, no sé si alguien podría decirnos para mantener una idea, ¿no? A ver, ¿conocemos equipos mecánicos o no que se utilizan en la construcción de carreteras o en general, vamos a decir, para la industria de la construcción? Ingeniero, maquinaria se refiere al tracto, maquinaria así de perforación, de excavadora, de eso. Disculpe. Sí, o sea, a ver, vamos a hablar de todo tipo de equipo mecánico, como usted lo dice. Después ya lo vamos a seleccionar, como quien dice, para carreteras. A ver, ¿no? A ver, por eso yo les pregunto, ¿no? A ver, ya no nos centremos solamente de repente en la construcción de carreteras, sino dígame, a ver, ¿qué equipo mecánico conocen ustedes? En general nomás, ya, en general. No creo que no hayan visto, por lo menos ahí, inclusive en las salidas ahora con este boom de la industria de la construcción, de la minería, se han limitado, inclusive ponen a las salidas sus equipos mecánicos para alquilar, inclusive. No sé si han visto ahí a la salida a Lampa, salida a Puno, salida a Arequipa, Maquinaria una gran pesada, variedad de ingeniero. equipos mecánicos. ¿Cómo? Por eso le pregunto, ¿qué Maquinarias equipo? pesadas, ingeniero. Buen día. Ya, pero ¿qué maquinarias? A ver, ¿qué maquinarias? A ver, voy a poner un ejemplo yo. La excavadora, La ingeniero. Ya, excavadora, ahí está, retroexcavadora. La retroexcavadora. ya, perfecto, una excavadora, una retroexcavadora, Motoniveladora, ingeniero. ahí está, una motoniveladora, ¿ve? Tenemos Cargador también frontal, Una cargadores biblocompactadora, ingeniero. frontales, ya ahí están las compactadoras. rodillo. Tenemos también los camiones volquete también, señores. Entonces, todo este equipo mecánico, cuando hacemos construcción de carreteras, es muy utilizado. ¿Por qué? Porque justamente para ejecutar obras viales se está hablándose de lo que se llama movimiento de tierras. ¿Por qué, señor? La posibilidad de aperturar una nueva vía o de mejorar una vía involucra equipo mecánico. Porque imagínense, señores, no vamos a hacerlo eso con mano de obra de horas hombre. No vamos a utilizar personal. Uy, eso nunca se acabaría. Necesitamos utilizar equipo mecánico. Entonces, ¿por qué yo les preguntaba qué equipo mecánico conoce? O han visto, o por lo menos ya han visto cuáles son. Primeramente, cada equipo mecánico cumple una función específica, al margen de que pueda hacer otra la labor. Por ejemplo, alguien mencionó ahí un equipo mecánico muy importante para la construcción de carreteras y es un equipo de motoniveladora, como su nombre lo dice. Cuando se hizo un proyecto de carreteras y se determinó secciones transversales con bombeo y todo eso, justamente el equipo mecánico para poder colocar un material para conformar una de las capas de un pavimento, vamos a utilizar el equipo mecánico conocido como motoniveladora. Ahora, una motoniveladora involucra traer y empezar a desarrollar el trabajo que va a ejecutar. Normalmente para presupuestos, nosotros medimos en tiempo. ¿Cuánto tiempo, cierto, yo demoraré en hacer justamente el extendido de la base de los 10 kilómetros de carretera que tengo por construir? En todo caso, está medido pues el costo ¿en qué? En horas máquina. Si yo tengo 10 kilómetros, entonces
tengo tanto tiempo para poder conformar. Entonces, pero me dice ahí, señor, en todo caso, ¿qué necesito saber yo? Ese equipo mecánico, que es una motoniveladora, entonces yo necesito determinar qué cosa. Un rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento de hora máquina de ese equipo mecánico? Ese equipo mecánico me va a rendir, de repente podemos decir, como lo vamos a hacer en este caso, dependiendo en qué unidades se va a trabajarse. En este caso, para extender un material, probablemente lo hagamos en metros cuadrados. En algunos casos, en metros cúbicos. O en metros lineales, en algunos casos. Entonces, el equipo mecánico que yo estoy trabajando va a ser en metros lineales de repente. Mi rendimiento va a ser de repente, 1.5 kilómetros o 1.200 kilómetros por hora, o de repente menos, dependiendo al tipo de material que va a ejecutar. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener la idea porque justamente aquí lo que vamos a abordar son las siguientes unidades didácticas, señores. Esta asignatura comprende este contenido, que es prácticamente lo que tiene nuestro sílabus de estudio, establecido en el plan curricular. La asignatura comprende 4 unidades, señores. La primera, directamente relacionado a lo que es movimiento de tierras. La segunda unidad, el equipo o los equipos y las maquinarias para la construcción de carreteras. Es muy fundamental ahí determinar al final de todo esto el costo horario de equipo mecánico. ¿Cuánto me cuesta la hora máquina de un cargador frontal? Lo tengo que determinar. Tengo que determinar el costo de operación y, como es un equipo mecánico, el costo de posesión. Sumados ambos, me salen una proyección para yo poder decir, señor, ¿cuánto me cuesta el alquiler de una hora máquina? Y yo voy y me dicen, señor, yo le alquilo mi cargador frontal por 300 soles la hora. ¿Correcto? 300 soles la hora. Yo, para mover esta cantidad de material necesito, yo lo voy a mover en 4 horas, digo. Perfecto. Si me van a cobrarme 300 soles la hora, entonces lo multiplico por 4. ¿Y cuánto sería entonces? 1.200 soles para poder cubrir las 4 horas. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Ahí tú tienes que empezar a trabajar con cronómetro, porque no vas a incluir, pues, el transporte. Muchos de los equipos mecánicos no pueden desplazarse por sí solas a distancias largas. Tienes que incluirle el costo del flete, ¿cierto? Para ello, pues, los transportarás en camiones echados sobre camabajas para trasladarlas, descargarlas, y eso incluye un costo también. Entonces, esa hora máquina tiene que ser cronometrado de manera efectiva en la labor que se va a desarrollarse. Entonces, es una situación muy común. Y estas son cuestiones prácticas, ya no les estoy diciendo de algo teórico, porque en la práctica, cuando uno desarrolla una serie de actividades y mucho mayor aún cuando va a hacer la construcción de carreteras, necesariamente tiene que hacer uso de equipo mecánico, maquinarias, mínimamente retrosecavadoras, motoniveladoras, camiones volquete, camiones cisternas, plantas asfaltadoras. Se tiene una gran variedad de equipo mecánico utilizado en la construcción de carreteras. Entonces, en estas 2 primeras unidades, involucra justamente trabajar sobre esa base. En la parte del proceso constructivo,
de vías no pavimentadas, que es la tercera unidad, que bueno, no es por desmerecer esta unidad. En nuestro medio, el proceso constructivo de vías no pavimentadas básicamente está, como quien dice, destinada a la conformación de una sola capa con una granulometría adecuada, pero que no está pavimentada, pero que tiene que tener la capacidad de soportar cargas en flujos de vehículo mínimo. Estamos hablando de vías que pueden ser incluidas en carreteras de tercera clase, donde el índice medio diario anual es mínimo. ¿Por qué? Porque justamente el flujo vehicular alto generalmente es un factor fundamental en la durabilidad o duración de una vía. A mayor número, vamos a decir, de vehículos que circulan en una vía, el desgaste se hace mucho más prematuro. Entonces, dentro de esa parte entra la clasificación de carreteras y lo que recomienda el manual es hacer uso de la infraestructura adecuada para el requerimiento que se necesita. En este caso, de acuerdo a la condición en una de las categorías señaladas. Y justamente la unidad 4 es el proceso constructivo de vías pavimentadas. Esto hice mucho, ¿no? Justamente en una proyección bajo la construcción de estas, en un proceso. Entonces, vamos a ver cuál es la idea del curso. A ver, quiero, a su vez, vamos a ver, esperen un ratito, compartir en qué va a consistir justamente la asignatura para que mantengan más o menos una idea ustedes, ¿ya? A ver un ratito, por favor. A ver, vamos a ver esto. El problema es el tema del audio, creo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿se visualiza la imagen ahí en la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, sí se visualiza. Ya. A ver. El sonido. ¿El sonido se escucha? No, ingeniero, no se escucha el sonido. Ese era el problema. Ese era el problema. A ver, vamos a ver.
¿Ahora se escucha, tal vez? ¿Se escucha o no? Nada, ¿no? A ver, a ver. Ahora, o sí, igual. Sigue sin escucharse, ingeniero. ¿Ahora sí se escucha? No, A ver, ingeniero. No, ingeniero, no. ¿no se escucha? No, ingeniero, no, no hay audio. Mm. Ahora, ¿ahora se escucha o no todavía? Todavía, ingeniero, no se escucha.
¿No se escucha o se escucha? No, ingeniero, no se escucha. Ingeniero, no se escucha el audio del video. De usted sí se escucha del video, ¿no? ¿El del video no se escucha? Ya, ¿qué pasa? Mm. ¿Nada? No, ingeniero, no se escucha. Por un momento se escuchó, creo, ingeniero al inicio, pero luego se cortó de nuevo, así ahorita. ¿Se logró escucharse? Ingeniero, así como en un instante, en un segundo se escuchó y luego se cortó. Mm. Ay, qué raro. ¿Qué Comenzó a está hablar y pasando? se cortó, o sea, se escuchó un segundo nada más, ingeniero. Ya, a ver, configuración inicial.
¿No se escucha? No, ingeniero, no se escucha. Ya, bueno, lo vamos a tratar de mejorar para reproducir. Justamente aquí estaba la idea de qué es lo que se iba a desarrollarse, ¿no? Algo está fallando. Sí, algo está fallando acá, pero justamente yo quería que vean esto porque explica más o menos cuál va a ser la idea de lo que se desarrolla justamente en todo el proceso, las actividades que desarrollan cada uno de tus equipos mecánicos y lo que involucra, pues, el trabajo que estos realizan. Entonces, esto me hubiese gustado que ustedes lo vean. Vamos a tratar de arreglar un audio y esta es más o menos la idea que hay que captar ahora, ¿no? Y entonces, esta es una situación que se desarrolla, pues, en práctica, lo que hacen, lo que realmente se trabaja, ¿no? Cuáles son las actividades. En el proceso constructivo, pues, involucra cada uno de las partidas a desarrollarse que dan, pues, como quien dice, como producto una infraestructura vial acondicionada para poder, pues, solucionar lo que es la comunicación. Entonces, esto, pues, como les digo, es todo un proceso, es grande, involucra mucha actividad en cierto modo, ¿ya? Bueno, voy a tratar de mejorar justamente para que vean ustedes. Para que ustedes puedan posteriormente ver el video que quería mostrarles, ¿no? Pero bueno, en relación a lo que se va a desarrollarse en las unidades que estamos señalando, justamente están pues integradas en estas 4 unidades, que básicamente es pues lo que se tiene que desarrollar para poder culminar pues el curso de construcción de obras viales, como les venía diciendo, conocido como Caminos 2. De este procedimiento, pues justamente, que es lo que se desarrolla en la construcción de carreteras, a lo que apuntamos en todo lo que relaciona al proceso constructivo, es lo que vamos a ver, ¿no?, en cada una de las unidades. Para ello, hay mucha bibliografía, por decirlo así, ¿no? Es bastante la bibliografía que se tiene. Señalamos algunos que son muy fundamentales. Por ejemplo, la edición de carreteras de diseño moderno de Céspedes es uno, claro, obviamente lo tiene actualizado, más que todo para determinar lo que se llaman equipo mecánico, movimiento de tierras y rendimientos. O tal vez a Walter Ibáñez, costos y tiempos en carreteras, que es muy fundamental el utilizar lo que se llama rendimientos. A Castillo, e ingeniería de suelos en vías terrestres o en forma general también. Y bueno, ¿no?, ya de repente recordar a James Cárdenas Crisales en diseño geométrico de carreteras. Y vamos a tener algo por relación a la que es la norma de lo que es pavimentos, en su actual versión, la EG 2013, donde da las especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras, que es básicamente el tema este de pavimentos, ese diseño que entra posteriormente a un diseño de pavimentos. Hablar de pavimentos, estamos hablando básicamente pues de la infraestructura ya acondicionada que cumple todas las propiedades mecánicas para soportar cargas de impacto de los vehículos en la circulación de estos. Entonces, ahí va todo lo relacionado justamente a
a estos aspectos del diseño geométrico de carreteras, ¿no? Y en su proceso constructivo, que ahora es obras viales, por decirlo así. Se puede considerar tal vez alguna referencia complementaria, alguna fuente bibliográfica o web gráfica, hemerográfica también, y consultas de algunos, vamos a decir, páginas electrónicas para poder hacer una revisión de la literatura que tenemos con relación a este curso. Todo lo expuesto está pues incluido dentro de lo que es el sílabus. El sílabus que es muy fundamental. Ahí consideramos los aspectos del contenido, la bibliografía que se vaya a utilizarse, y como les vuelvo a repetir, esto está pues dentro de lo que es los sílabus del curso o el sílabus del curso. Entonces, más o menos vamos manejando la idea de lo que queremos desarrollar dentro de el proceso constructivo de obras viales. Ahora, con relación a lo que es el sistema de evaluación, creo que no cambia mucho al respecto con los cursos que se han venido desarrollando de manera similar, puesto que es una práctica que se ha estado colocando bajo las recomendaciones del plan curricular, los aspectos a evaluarse, como son aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que en este caso manejan 2 promedios, eso también es conocido. Para determinación de los promedios, pues es considerar en un 70% al aspecto conceptual, un 20% al procedimental y al actitudinal un 10%. Creo que ese tema es algo que no viene modificándose porque es lo que está establecido dentro de los sílabos, ¿no? Y se trabaja en función a ello. No creo que se tenga mucho inconveniente al respecto. A ver, creo que este punto es claro, ¿no? No sé si habría alguna observación, alguna objeción al respecto. A ver, considerando que nuestro amigo Vega, ¿no? Nos está apoyándonos. En el grupo de WhatsApp hay que, de repente voy a colgar tanto en la sala del aula virtual como también en el grupo de WhatsApp que se vaya a crearse el sílabo del curso para que ustedes también lo tengan presente y puedan tener la evidencia justamente para revisar cuáles son las reglas que se incluyen dentro de un sílabus que son de cumplimiento y de ejecución finalmente. Para ello, esto está pues dentro de ellos y bajo una programación que se debe de cumplirse de acuerdo al ingreso de calificaciones, que es de un primer promedio y un segundo promedio. El curso lleva práctica, el cual que en este semestre lo van a hacer de manera presencial, ¿no? ¿O qué les han dicho, jóvenes? ¿Las prácticas son virtuales o presenciales? ¿Cómo está programado sus prácticas, jóvenes?
Ingeniero, buenas tardes. Creo que sí, yo también escuché que iban a ser presenciales. Ya. Entonces hay un horario definido en tal sentido. Respecto ¿Cuál al es el horario, horario de su? Ujú. respecto al horario todavía no nos han dado, creo, no he visto. Ah, no tienen todavía un horario. A El ver, horario de ustedes prácticas tienen, todavía está, ingeniero. ya, ¿está por definirse o qué días van a hacer prácticas? Hay un horario, Todavía sí, no es presente, ingeniero. hay un horario que salió que el día lunes y viernes prácticas, pero creo que todavía no está listo. Ya. Ya, porque en el tema de las prácticas, si bien es cierto, si nosotros nos fijamos de acuerdo al contenido temático que tenemos, deberíamos de estar entrando en esta primera parte a lo que es movimiento de tierras. En esta parte de la primera unidad se tiene que hacer pues justamente las prácticas que están direccionadas para esta unidad. Si se está haciendo un movimiento de tierras, pues aquí lo fundamental es pues considerar cuál va a ser el trazo justamente en función a lo proyectado en diseño geométrico, en el diseño de una rasante, para poder, ¿qué cosa? Elaborar un diagrama de masas. Y el diagrama de masas poder determinar pues sus volúmenes de corte, volúmenes de relleno, llegar a un nivel de explanación. Entonces, la práctica debe involucrar cómo va usted a hacer eliminación de material. Eso involucra en requerir una cantidad de volumen de tierra que se tiene que eliminar. Para ello necesito yo pues hacer movimiento, traslado, ¿no? Hasta un lugar en el cual ese lugar pues es conocido como botadero. Entonces, el traslado de una cantidad pues, requiere una cantidad de número de volquetes con cierta capacidad, por decirlo así. Pero involucran diversos factores en considerar, porque yo puedo determinar una cantidad de volumen de material por eliminarse, pero entendiendo de que al hacer tal vez una práctica de corte en el mismo lugar, en el suelo, por decirlo así, la tendencia a estos, pues, que es aumentar de volumen, el fenómeno de esponjamiento. Y justamente eso es un factor. Entonces, en la práctica, ustedes deben de considerar directamente en determinar la determinación del factor de esponjamiento. Esa práctica no es compleja. Se traza vamos a decir, un metro cúbico o de repente más de material en el suelo en donde se quiere hacer la intervención. Se extrae el material y posteriormente lo tapa usted. Y al taparlo se va a darse cuenta de que le va a sobrar material. ¿Qué es lo que sucede? Y es que el material ha tendido a esponjarse. Ahora, no todos los terrenos tienden a esponjarse en la misma condición. Hay algunos que se esponjan más y algunos que se esponjan menos. Eso va a conllevar a que cuando yo haga el requerimiento de una cantidad de volquetes para eliminar una cantidad de material que está todavía consolidado en el suelo, cuando se escarbe tienda a incrementar. ¿Y qué va a pasar? Que justamente si yo necesitaba 15 volquetadas para determinar una cantidad de material, me va a faltar horas máquina de camiones boquete. Primer factor por incluir justamente, que es un factor que ustedes van a incluirle al calcular los volúmenes requeridos para poder o
prestar material o eliminar material. ¿Ya? Entonces, son las prácticas que ustedes tienen que desarrollar. Ahora, determinar lo que se llama el equipo mecánico en su rendimiento. Eso ya es un poco complejo porque la práctica en ese sentido no se trabaja muy adecuadamente, ¿no? Porque no es muy frecuente el querer integrarnos en querer desarrollar prácticas o dónde encontraríamos. Generalmente en muchos de los casos cuando asumen los jefes de práctica estos cursos, lo que hacen es visitar de repente con previa autorizaciones a los proyectos en ejecución de carreteras para observar qué cosa, justamente el equipo mecánico, el proceso constructivo de vías pavimentadas e inclusive el proceso constructivo de vías no pavimentadas. Entonces, es una situación que se debe de hacer, ¿no? Dentro de lo que requiere el laboratorio de esta asignatura, señores. Entonces, bueno, creo que este punto sobre el contenido se tiene presente qué es lo que se va a desarrollarse. Entonces, explicado esto, vamos a señalar de que se va a desarrollar para poder determinar el cómputo final de las notas, en el cual se tenga que ingresar un primer promedio parcial, donde la parte conceptual o la teoría de los exámenes, así de simple, equivale a un 70%. El procedimental, que incluye sus prácticas, un 20%. Y el actitudinal, que incluye un 10%. Finalmente, estos son los porcentajes y los ponderajes para determinar un promedio parcial. De forma similar se va a desarrollar para la segunda o los segundos bimestres o la mitad del semestre, por decirlo así, donde el sistema simplemente hace un promedio simple, ¿no? Promedio parcial 1 más el promedio parcial 2 entre 2. Creo que eso está claro, ¿no? Yo lo que tengo que hacer, como les decía siempre, es ingresar un primer promedio parcial 1 y después un segundo parcial 2 al culminar. A la mitad del semestre el primer promedio parcial y al culminar el segundo o el promedio parcial 2. Y el sistema lo que hace es simplemente sacar un promedio simple y da la nota. Entonces creo que está claro lo que se va a desarrollar y cómo va a ser su evaluación, que generalmente es en la mayoría de los cursos, ¿no? Entonces, hasta ahí, señores, dudas, consultas. No sé si tendrían alguna duda, alguna consulta hasta ese punto, señores. Ninguna, creo, ingeniero. Correcto. Entonces, como nos está apoyando su compañero Vega, ¿no? Por favor, te pediría de que puedas tal vez crear un grupo de WhatsApp del curso, en el cual, por favor, lo fundamental es que le pongas el semestre académico, que en este caso es 2022-1, ¿correcto? Listo. Ya te agradezco por habernos colaborado justamente con crearnos el grupo de WhatsApp. Ya, pues me incluyes dentro de ello para poder generar los comunicados y las informaciones necesarias que se quieren del curso. Listo, jóvenes. Correcto, muchas gracias. Creo que con relación al horario, señores, estamos desarrollando la asignatura los días lunes de 2 a 3:30, ¿no? Y de 3:30 a ver,
estamos? Sí, de 3:30 a 5 los días martes. Ese es el horario que vamos a manejar. ¿Correcto, señores? Bueno, Ingeniero, en tal disculpe, sentido, respecto sí, a adelante. respecto a la, a la asistencia o lista de los estudiantes, bueno, particularmente yo he entrado unos minutos tarde y no sé si tal vez haya llamado usted lista y tal vez incluirme también en la lista de los estudiantes, ingeniero, por favor, y la asistencia, obviamente. Ya, las asistencias generalmente se llaman al culminar la sesión. Mm, eh, Esto más bien quiero enfatizar de que la asistencia la llamo mediante yo el sistema, porque nos recomiendan que hagamos uso del sistema Virtual Class para poder estar considerado en la lista del semestre o de la asignatura. Uno tiene que matricularse para que figure justamente en la relación de los alumnos del curso. ¿Por qué les digo? Porque justamente el control que a nosotros nos han recomendado es que trabajemos mediante la plataforma del Virtual Class y el enlace del Cisco Web. La semana pasada hubo justamente mucho problema al respecto de conectividad y todo ello, ya que muchos de sus docentes, por no dejar la continuidad de sus sesiones de clase, hacían uso de otros sistemas, tal es el caso de un Meet, tal es el caso de un Zoom u otros operadores para su conexión, pero nosotros estamos todavía en un proceso de cierre ante la superintendencia, SUNEDU. Entonces, se tiene que justamente evidenciar el uso de la plataforma virtual declarada, que en este caso es el Virtual Class, con el medio de comunicación Cisco Webex, puesto que el Meet y todos esos no son una evidencia porque no tienen justamente el enlace. Por eso que ahora sus docentes, en su mayoría, solamente de repente en casos excepcionales, van a hacer el uso de otras plataformas. Porque el que nosotros declaramos bajo estas consideraciones es el uso institucional del Cisco Webex. Entonces, yo necesariamente tengo que utilizar para llamarles la asistencia, para hacer mis sesiones de clase, para todos los procedimientos, el uso de el Virtual Class y el Cisco Webex. Entonces, señores, personas que tal vez todavía no se hayan matriculado no van a poder aparecer en la lista de asistencia. Entonces, porque ahorita yo observo que en la plataforma del Cisco están apareciendo pues 31 participantes, o perdón, 30, ¿no? Y si yo me voy a la plataforma Virtual Class, observo que solamente tengo 25 matriculados. Entonces, yo sé que de repente ustedes comparten el link, pero en la cuestión del registro de su asistencia, van a tener que estar matriculados. De lo contrario, no voy a poder considerarles la asistencia, señores. ¿Ya? Eso, por favor, quiero que me entiendan. Estamos en un proceso de cierre todavía, puesto que, si bien es cierto, no quiero ser todavía muy, como quien dice, alentador ni nada, se está preparando ya en muy poquísimo tiempo la presentación a un nuevo proceso de licenciamiento. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, en resumen, señores, los que no estén matriculados todavía no van a poder acumular asistencia. Entonces, considerando estos aspectos, señores, bueno, creo que ya nos está ganando la hora.
Voy a llamarle la asistencia del curso y la próxima sesión estamos avanzando ya con regularidad el avance del curso. ¿Correcto, señores? Atentos a la lista, por favor. Achata Muchica. Presente, ingeniero.